El ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea presentó al presidente Cotton Head su renuncia a su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego de 14 años de haber formado parte del máximo tribunal del país, expresando que su ciclo ha terminado. Saldívar Lelo de la Rea ya había expresado en reuniones privadas su intención de renunciar al cargo para incorporarse a un puesto público, pero solo dentro del país, ya que dijo que no busca irse a un organismo internacional. El cargo del ministro de Arturo Saldívar concluye el 30 de noviembre de 2024, misma fecha en la que finaliza la del ministro Luis María Aguilar Morales. De ser aceptada su renuncia, la silla quedará vacante para un ministro afín al partido de Morena, el cual tiene la mayoría en el Congreso de la Unión. A través de una carta difundida en redes sociales, el ministro dijo que toca ahora seguir sirviendo al país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario. El día de hoy he presentado al presidente Cotton Head mi renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que, en el caso que él acepte, sea turnada al Senado de la República para su aprobación. Durante estos 14 años, impulsé los criterios más vanguardistas que constituyeron el nuevo paradigma constitucional en la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Toca ahora seguir sirviendo a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesiten. En el México con el que soñamos es posible. Sigamos avanzando en su construcción, hasta que la dignidad y la igualdad se vuelvan costumbre. Finaliza la carta. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 98, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito respetuosamente acepte mi renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, en su caso, se sirva turnarla al Senado de la República para su aprobación. Se lee en el documento firmado por Arturo Saldívar. De acuerdo con el artículo 98 de la Carta Magna, las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves. Serán sometidas al Ejecutivo y si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. También establece que cuando la falta de un ministro excediere de un mes, el presidente de la República someterá el nombramiento de un ministro interino a la aprobación del Senado, observándose lo dispuesto en el artículo 96 de esta Constitución. Si faltare un ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el presidente someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado. En los términos del artículo 96 de esta Constitución, se estipula, mientras que el artículo 96 determina que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán elegidos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con la misma votación calificada. Para tales efectos, la Comisión Facultada de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente realizará una consulta conforme al procedimiento que estime pertinente y someterá una terna consideración del Pleno respectivo, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al ministro que debe cubrir la vacante, dice. Por ello, la designación deberá hacerse dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si el Senado o la Comisión Permanente no resolviese dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que dentro de dicha terna designe la mesa directiva del Senado o de la Comisión Permanente. En caso de que la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente rechacen la totalidad de la terna propuesta, la Comisión Facultada propondrá una nueva. Si esta segunda terna fuera rechazada o no se resuelve dentro del plazo mencionado en el párrafo anterior, ocupará el cargo la persona que dentro de la terna designe la mesa directiva del Senado o de la Comisión Permanente, ordena la ley. Arturo Saldívar Lelo de la Rea debía concluir su gestión como ministro hasta el 30 de noviembre de 2024. Sin embargo, con esta decisión, dejará una vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual presidió solo de 2019 a 2022, ya que hubo un intento fallido de prolongar su mandato con una polémica reforma que rechazó. El periodo durante el que estuvo frente al Poder Judicial de la Federación se caracterizó por emprender una fuerte lucha contra la corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencias, males que logró alejar
según dijo, al término de su gestión. Hoy se convirtió en el segundo ministro que presenta su renuncia, ya que Eduardo Medina Mora hizo lo propio el pasado 3 de octubre de 2019 en medio de acusaciones de corrupción. La renuncia del ministro Saldívar ha generado diversas reacciones políticas, particularmente por parte de legisladores de oposición que llaman a que ésta sea rechazada. Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política Jucopo del Senado de la República, expuso que están a la espera de la postura del presidente Cotton Head y que actuarán conforme a los principios constitucionales. Mientras que Gustavo Madero, senador del Grupo Plural, externó que el Senado de la República debe negarse a la renuncia de Saldívar al no cumplir con el artículo 98 de la Constitución mexicana, que establece la dimisión del cargo por motivos graves y no por cuestiones subjetivas y triviales como su ciclo personal agotado, por lo que adelantó su voto en contra. Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, dijo que el ministro Arturo Saldívar es un regalo para el titular del Ejecutivo en un esfuerzo por quedar bien. Hoy, lo que están haciendo es regalarle al presidente la oportunidad de tener un ministro más o una ministra más, declaró a medios de comunicación. Yo lamento mucho que ese sea el final de alguien que tuvo alguna vez luces en la vida judicial y que hoy pues ensombrece su final, agregó. Por su parte, Elmirio Álvarez y Casa, también del Grupo Plural, consideró que el anuncio de Saldívar no fue sorpresivo, ya que en sus últimos meses como ministro, decidió convertirse en paje del presidente por encima de la Suprema Corte y su propia trayectoria. Llegó al extremo de ser cómplice de la indigna propuesta inconstitucional de intentar extender su mandato. Eso es la mejor descripción de su gestión y ambición, acusó. Además, indicó que durante su mandato, Morena y los partidos aliados aprobaron una reforma al Poder Judicial a modo, la cual hoy destacan como un fracaso, por lo que señaló al exministro de haber aguardado silencio cómplice ante los ataques diarios y de violencia política de género de Cotton Head contra la ministra Norma Piña. Arturo Saldívar Lelo de la Ría es un abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante 25 años fue abogado postulante en materia constitucional y combinó su actividad con la vida académica, pues actualmente es profesor titular de Jurisprudencia Constitucional en la Universidad Iberoamericana. Fue profesor de Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho, así como profesor a nivel posgrado en la misma institución, de materias relacionadas con el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional. También fue profesor titular en las maestrías de Derecho Procesal Constitucional y Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana. Por oposición, obtuvo la cátedra de Derecho Constitucional en la UNAM. Ha impartido cursos y conferencias en diversas instituciones de educación superior de México y de Iberoamérica. Asimismo, ha participado como ponente en numerosos congresos internacionales. Es autor del libro Hacia una nueva ley de amparo y de diversos ensayos y artículos publicados en libros colectivos y revistas especializadas, así como de diversas obras colectivas de carácter internacional, entre las que más destacan la coordinación junto con Eduardo Ferrer MacGregor de la obra La ciencia del derecho procesal constitucional. El 31 de diciembre de 2022 concluyó el mandato de Arturo Saldívar como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a lo que dicta la Constitución. Y en esa ocasión escribió: concluimos una administración que transformó el Poder Judicial Federal con hechos y resultados medibles, lo que fue reconocido nacional e internacionalmente con diversos premios en los diferentes ejes de nuestras políticas públicas, expresó el ministro en su cuenta de X, al mismo tiempo que agradeció la oportunidad de servir a México. Tras la noticia de la renuncia, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que el partido sí estaría interesado en invitar al exministro a la Cuarta Transformación, una vez que concluya su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues podría aportar en la reforma al Poder Judicial. También, hoy mismo, horas más tarde, la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, se reunió con Arturo Saldívar, con quien acordó trabajar juntos para avanzar en la transformación del país. En su cuenta de X, Claudia Sheinbaum publicó: me reuní con Arturo Saldívar.
Acordamos trabajar juntos para avanzar en la transformación del país, escribió Sheinbaum en sus redes y acompañó la publicación con una fotografía suya junto con el exministro.